Al estar leyendo las escrituras se me vino a la mente el ¿por qué Nefi llamó a su padre? ¿Por qué primero Nefi dice, Nefi, nací de buenos padres? O sea, ¿por qué Nefi dio a entender esto? Después de todas las cosas que habían pasado, quiero poder recalcar algo. El libro de Mormón no empezó a escribirse, o Nefi no empezó a escribir luego de muchos años después de que se le mandó a que escribiese lo que había vivido. No era como que Nefi vivía algo y lo escribía. No, sino que él empezó a dar recuerdos de todo lo que había vivido y lo empezó a escribir por mandato del Señor. Eso lo podemos encontrar un poco más adelante al estar leyendo el libro de Mormón. Pero para no irnos a tantos detalles, ¿por qué pasó esto? En primer lugar, algo que me llama mucho la atención era que en 1 Nefi capítulo 1 versículo 5 dice que Leí al estar en camino a su casa, dice que oró al Señor, sí, con todo su corazón a favor de su pueblo. Era un hombre que creía en Dios. Era un hombre que, para tú orar por tu prójimo, para tú tener este nivel de empatía, imagínate, wow, o sea, qué empatía tenía que tener este hombre con las personas que estaban llenas de pecados, eran desobedientes, para que decirle, Señor, por favor, ayúdalos a que ellos puedan estar mejor. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Leí tuvo este deseo? Primero porque estoy muy seguro que estaba afligido por todas las cosas que vio en Jerusalén. Para ese tiempo, para el reinado de Sedequías, está en el versículo número 4, Nefi lo explica, dice que Sedequías, para el reinado de Sedequías llegaron a muchos profetas profetizando a las personas que si no se arrepentían, la gran ciudad de Jerusalén iba a ser destruida. ¿Dónde encontramos esto en un marco de la Biblia? Isaías. Entonces, yéndonos un poco más adelante, el Señor probó a Leí. El Señor le dio palabras a Leí de vida para enseñar al pueblo el arrepentimiento. Fue y las dio al pueblo y el pueblo procuró de suscribirlo de este estado temporal, porque no querían escuchar sus palabras y el Señor lo liberó. En el versículo número 2 de 1 Nefi, el Señor manda a que se vaya. Y algo que me llama mucho la atención es que, imagínate vivir en una mansión, tener todas las comodidades del mundo, todo lo que has trabajado por años, y que el Señor luego te diga, tienes que irte. Las cosas que Leí dejó atrás es lo siguiente: abandonó su casa y la tierra de su herencia, y su oro, su plata y sus objetos preciosos. No llevó absolutamente nada consigo, salvo su familia y provisiones y tiendas, y se dirigió al desierto. Luego de que se fueron al desierto, por 3 días de estar caminando en el desierto, ellos llegaron a un valle, y en ese valle, a una orilla, había un río de agua. Lo encontramos en el versículo número 6. Luego de esto ellos llegaron, hicieron ofrendas al Señor, dieron gracias al Señor por todas las cosas que les había dado. A pesar de que estaban dejando muchas cosas, ellos dijeron, Señor, gracias, porque estamos con vida, porque nos has elegido. Y luego de esto, Lamán y Lemuel se estaban quejando mucho en este viaje. Ellos, pero ¿por qué tenemos que dejar las cosas? No entiendo por qué, tú estás loco, tu corazón, tú que crees en cosas locas que no existen. Y con todo el amor de un padre, Leí le dijo a Lamán, oh, si fuera semejante a este río, fluyendo continuamente en la fuente de toda rectitud. Creo que tanto amor, en unas palabras tan sencillas, tiene un gran impacto. Y luego le dijo a Lemuel, oh, si fueras tú semejante a este valle, firme, constante e inmutable en guardar los mandamientos del Señor. Ellos creían que Leí no sabía lo que estaba haciendo porque no creían en Dios. No creían en la forma en la cual Dios procedía. Y como no creían, porque no querían conocer.
A pesar de tener el conocimiento enfrente, ellos preferían decir, no me es importante, me es indiferente. Hoy en día pasa mucho eso. Las personas tienen el poder de tener escrituras en sus manos, en sus teléfonos. Recuerdo que presté unas escrituras y me dijeron, no, es que yo no las veo, necesito unas más grandes. Vamos a descargar unas en tu teléfono. No, es que después, no tengo batería ahorita. Ok, ok. Como bien te parezca hacer las cosas. Como no creían, ni creían tampoco que aquella gran ciudad de Jerusalén podía ser destruida, conforme a las palabras de los profetas, y eran semejantes a los judíos que estaban en Jerusalén, los cuales procuraban quitarle la vida a mi padre. Todas estas cosas que sucedieron, luego de que Leí les estaba hablando, luego les habló con poder y autoridad del cielo. Ellos temblaron delante de él y los confundió de modo que no osaron hablar contra él. Por tanto, hicieron lo que les mandó. De cierta forma obligados, de cierta forma confundidos, de cierta forma sin tener palabras en ese momento para poder hablar y refutarle a su padre. Pero eran duros de corazón. Todas estas dificultades, imagínate tener dificultades de dejar todas tus cosas y a pesar de eso tus hijos están siendo parte de otras dificultades también. Pero algo que me gusta mucho es que Nefi dice lo siguiente: y vivía mi padre en una tienda. A pesar de tener tantas cargas, se interesaba por sus hijos, no solo por sus problemas. Le importaba lo que pasara con sus hijos, cómo estaban, qué estaban haciendo, si estaban bien. Les importaba que pudiesen estar en las sendas del Señor. Es un mandamiento, por si no lo sabemos, que los padres están encargados de sus hijos para enseñarles los mandamientos, para poder enseñarles a ser rectos, para que de esta forma ellos puedan saber que existe un Dios que les ama. Luego de todas estas cosas, uno de los versículos que más me gusta es el número 22. Y según tú guardes mis mandamientos, serás puesto por gobernante y maestro sobre tus hermanos. Antes de esto el Señor le dijo: y según guardes mis mandamientos, prosperaréis y seréis conducidos a una tierra de promisión. Sí, una tierra que yo he preparado para vosotros, una tierra escogida sobre todas las demás. En el versículo número 22 dice esto, en el versículo número 20 dice esto, pero llama mucho mi atención porque dice: si guardáis mis mandamientos, prosperaréis. Todos queremos prosperar. Todos queremos billete. Todos queremos decir, yo tengo. Pero para eso tendremos que ser obedientes. Los que no son obedientes en el Señor son muy miserables. Créeme. Son personas que tienen tantas cargas encima y son personas que van a tener gozo temporal. ¿Esto me da gozo? Claro que no. Yo quisiera que todas las personas tuvieran gozo. Yo quisiera que todas las personas pudiesen sentir el amor de un Padre Celestial en su vida. Pero las personas tienen albedrío para escoger. Lastimosamente escogen mal, pero escogen. Y de esto pueden aprender. ¿Por qué el Señor dice estas cosas a Nefi? En primer lugar, Nefi dijo algo interesante. Y siendo muy joven, aunque grande en estatura, y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor, y aquí Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de Él, como lo había hecho mis hermanos. El Señor siempre ha dicho: el que busca, recibe. Busca y recibirás. Pregunta y obtendrás. Nosotros no podemos pensar que el Señor está obligado a sujetarse a nosotros. Nosotros tenemos el albedrío de sujetarnos a Dios si lo deseamos, entendiendo que nuestro albedrío será o para nuestra salvación o para nuestra condenación.
para nuestro gozo infinito o nuestra miseria infinita, para nuestra felicidad y exaltación eterna o para nuestra culpa y arrepentimiento, el cual no va a ser funcional en aquellos días eterno. Una vez tomado el juicio, una vez tomado la decisión, no hay forma de decir, hey, déjame hacer un respawn, déjame empezar otra vez, déjame borrar y empezar partida para poder hacerlo bien esta vez. No, tomaste las decisiones que querías tomar. Luego de esto, entonces, llama mucho mi atención cómo Leí hizo tantas cosas por sus hijos. Se llevó a sus hijos, no se fue él solito, se llevó a sus hijos, se llevó a su familia. El Señor les ama a cada uno de ellos y a ustedes también. El Señor procuró hacer todo lo que estaba dentro de su disponibilidad. Sí, básicamente disponibilidad. Todo lo que estaba todo lo que era disponible, todas las capacidades que tenía para ayudarles, dándoles facultades. Imagínate que el Señor hubiera agarrado a alguien que no tuviera todas las cosas que tenían ellos. Ellos dejaron y decidieron abandonar todas sus cosas. Leí lo hizo porque amaba al Señor y amaba a su familia. Y deseaba estar con su familia no solamente en esta tierra, sino en la siguiente también. Leí era un buen padre. Amaba a sus hijos con todo su corazón. Sus hijos no estaban solos. Al contrario, ellos tenían un amoroso padre que estaba pendiente a ellos constantemente. Nosotros tenemos que pensar, ¿qué tipo de padre me gustaría ser para mis hijos? Muy personalmente, a mí me gustaría ser uno que tema a Dios. Pero esta palabra de temor suena un poco raro. Vamos a dar una palabra un poco más actualizada. Alguien que ame a Dios. Alguien que respete a Dios. Alguien que esté dispuesto a que si Dios le dice haz algo, voy y lo hago. ¿Será difícil al principio? Claro que sí, porque habrán cosas que no entenderé y me preguntaré, no entiendo. Y ahí es donde voy a decir, Señor, ayúdame. Ayúdame a entender. Y de esa forma podré obtener conocimiento para poder salir adelante y poder entender mejor los caminos de Dios. ¿No será fácil? Absolutamente no. Pero lo que el Señor espera de nosotros que ya estamos aquí en esta vida y en esta tierra es que podamos hacer lo correcto a pesar de que nos cueste, que podamos obedecer los mandamientos a pesar de que sea difícil, que podamos creer en su palabra a pesar de que pensemos o en algunas veces creamos que son imaginaciones locas. Viste una visión, un pilar de fuego, que un hombre más brillante que el sol a mediodía se te acercó y te habló, que otros 12 como la luz de las estrellas te habló. ¿De qué estás hablando? Que el Señor te habló a ti. Pues, ¿quién eres tú para que el Señor te hable? Tú no eres nadie. Oh, wow. Oh, wow. Ok. El Señor les ama. Y así como el Señor le dio medios a Leí para poder cumplir su misión, el Señor lo hará. Y eso lo veremos en el siguiente capítulo, porque el primer Nefi 3 es poderosísimo. Así que esto es lo que quería compartir. Tengo que irme al gimnasio. Hora de entrenar. Vamos a entrenar. Sí. Lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.